Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Muy buenas tardes, amigas, amigos de la audiencia, transmitiendo para ustedes desde la Ciudad de México. Espero nos siga a través de la señal de Radio Cañón 760-5518, 7760, información amplia, variada, en la cual usted trasciende al tomar las decisiones. El saludo al ingeniero con mucho afecto, al colega Mejía, nuestra compañera de trabajo, a todo el equipo que hace posible la transmisión de Radio Cañón 760. En los temas relevantes de la mañanera, el presidente López Obrador informó que Ovidio el Ratón Guzmán, hijo del capo Joaquín el Chapo Guzmán, decidió no ampararse, lo que facilitó su extradición a Estados Unidos el viernes pasado para ser procesado en una corte de Chicago por narcotráfico. Estas fueron las palabras del presidente. En este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición. También es importante que no se dé motivo quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos. Hay dos temas que se utilizan mucho cuando vienen elecciones en Estados Unidos en contra de México: lo del narcotráfico y lo de la migración. Contundente el Ejecutivo Federal, dado que por lo menos una decena de senadores republicanos y demócratas expresaron su malestar hacia México por el despliegue primero del Culiacanazo del 2019, la orden para no detener al Chapo Guzmán hijo, y posteriormente su captura durante la visita del presidente Biden y la extradición del 15 de septiembre. Tras ser liberada Emma Coronel en Estados Unidos, el presidente López Obrador indicó que si hay algo que deba juzgarse en México, corresponde a la Fiscalía General de la República. Solicitar la extradición de la esposa de Joaquín Guzmán, el Chapo, es una decisión que recae en esa instancia. Respecto a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente dijo que ya cuenta con todas las grabaciones del grupo delictivo Guerreros Unidos. El presidente afirmó que había solicitado estas a la vicepresidenta Kamala Harris, y así fue la expresión del presidente López Obrador. Le solicité a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que nos enviaran todas las grabaciones, esas conversaciones. Qué bueno que me preguntas, porque como hay mucha desinformación, esto permite no aclarar. Ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la Fiscalía, que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Esta es una información interesante que causó polémica en el 2021, una vez que el gobierno federal comenzó el programa de suministro de vacunas contra la COVID. El presidente afirmó no ver ningún problema en la importación de vacunas contra COVID-19 y estas se puedan vender en cualquier establecimiento. Afirmó que su gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a las vacunas y medicinas para aquellos mexicanos que no puedan comprarlas. Entonces se abre a la libre oferta, el mercado queda en la libre oferta del mercado de las vacunas. Raimundo Morales, vicealmirante de la Marina y director del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, mencionó que los servicios de pasajeros se comenzarán a proporcionar en diciembre próximo y la carga a partir de este momento. El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, informó el lunes, en la primera semana de operaciones del tren interurbano México-Toluca, el Insurgente, el primer tramo Sinancantepec a Lerma
contó con una afluencia de 115,000 pasajeros. Pues esto le va a dar un toque de gracia al pulpo camionero que parecía intocable durante décadas y décadas, que tienen firma de exgobernadores guerrerenses y mexiquenses, por cierto. Canadian Pacific Kansas City incrementará su inversión en territorio nacional en 20% entre 23 y 24, invertirá $485 millones en el país, y el próximo en 2 proyectos, un puente ferroviario en la frontera de Nuevo Laredo y un libramiento en Celaya, que lo convertirá en un nodo logístico en la región centro. Jeffrey Lichtman será el abogado defensor de Ovidio Guzmán López, quien fue extraditado el viernes a los Estados Unidos, aunque se difundió que el hijo de Joaquín El Chapo no se encuentra bien de salud. Será este lunes que comparezca ante el Tribunal del Distrito de Chicago, se conozca la verdad sobre esa versión. Alejandro Armenta dejará su cargo para buscar la gubernatura de Puebla. Me voy a separar, solo voy a definir en qué fecha, adelantó el senador poblano, quien desea coordinar a la Cuarta Transformación en Puebla. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP, alista su segunda subasta con sentido social este 20 de septiembre, la cual se lleva a cabo en el Centro Cultural de Los Pinos. Quien se interese puede inscribirse en la página oficial del INDEP hasta el mañana 19 de septiembre. La Comisión Nacional de Aguas desmintió que haya simulación en la inauguración de la primera parte del acueducto El Cuchillo en Nuevo León. Negó que faltaran 6 meses para poder operar. Aclaró lo anterior en un comunicado en redes sociales, que la infraestructura tiene ya un avance del 88% en la primera etapa. El senador Erandi Bermúdez presentó una iniciativa para incluir en la Ley Federal de Trabajo el derecho a permisos de ausencia laboral con goce de sueldo para madres trabajadoras y jefas de familia cuando sus hijos menores de 18 años se encuentren enfermos de gravedad. El gobierno federal presupuestó un total de 1,097,234,971 pesos para atender la problemática de las desapariciones en México, un promedio de 9,884 pesos por cada persona desaparecida. Con apenas 18 años de edad, Ana María Serrano Céspedes, sobrina del exministro de Hacienda de Colombia, fue asesinada por un joven identificado como Alán, su pareja, y el cual ya fue detenido en el municipio de Malinalco, en el Estado de México. En San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde reside el licenciado Vicente Fox Quesada, 2 niños de 11 y 6 años de edad fueron asesinados en un ataque armado en el que su padrastro de 41 quedó herido y los asesinos escaparon. ¡Qué tragedia ahí! Durante la tarde, ambiente cálido y condiciones de cielo nublado con lluvias y chubascos en la capital del país, lluvias puntuales en el Estado de México, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, se informa. Y para la capital mexiquense, la temperatura será de 9 a 11 y la máxima de 21 a 23 grados centígrados. Con relación a la megalópolis, a casi 6 años del sismo del 19 de septiembre del 2017, el jefe de gobierno Martí Batres informó que se tiene un avance del 92% en la reconstrucción de viviendas dañadas. A partir de noviembre hasta marzo del 24 se llevará a cabo una renivelación de las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva. Guillermo Calderón, el titular del metro, mencionó que las obras incluirán el desmantelamiento de 3 aparatos de vía, el retiro de durmientes, así como de balasto. Por lo tanto, tome precauciones. Si llega a la Terminal 2, ahí tendrá usted que, sugiero, tomar una colectiva o un taxi que lo lleve a la terminal que se encuentra adelante de estas obras. Los edificios del Tribunal Superior de Justicia capitalino siguen cerrados, por lo que empleados y el público en general no pueden acceder a realizar acuerdos, juicios, tramitar amparos y en general acceso a la justicia, todo porque los sindicatos ligados al órgano jurisdiccional siguen exigiendo un aumento salarial del 7%. El número de detenidos por no pasar el alcoholímetro en la celebración de las fiestas patrias del 15 al 16 de septiembre bajó 37% frente al 2017.
22, esto en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como el Torito. Los empresarios citadinos presentaron a la Secretaría de Finanzas un proyecto para reducir la tasa de impuestos aplicados desde 2022 a los espectáculos y el hospedaje debido a la pandemia por la COVID-19. Por obras de rehabilitación y mantenimiento a partir de este lunes 18 de septiembre, la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, así como el acceso del puente metro, quedan cerrados. Le repito, la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, como el acceso de puente metro, quedan cerrados. En los deportes, la gimnasta mexicana Alexa Moreno obtuvo la medalla de oro en la final de salto en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística en París. En lo internacional, la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, fue crítica por la participación de Rusia en el desfile cívico-militar. Escribió en sus redes sociales que el desfile cívico-militar en la capital está mancillado por la participación de un regimiento ruso. Sus botas y manos de criminales de guerra están manchadas de sangre ucraniana. Por lo tanto, la Cancillería mexicana debe hacer un extrañamiento y eventualmente solicitar o aplicar el 33 a la embajadora y su retiro como representante del gobierno de Zelensky en México. La Secretaría del Tesoro, a través de su titular Janet Yellen, afirmó el lunes que no ve indicios que la economía estadounidense esté entrando en una recesión. Advirtió que si el Congreso no aprueba la legislación para mantener el gobierno en funcionamiento, se corre el riesgo de frenar el impulso de la economía. Y una semana después de las devastadoras inundaciones que arrasaron Libia, Trípoli particularmente, y dejaron miles de muertos, los socorristas locales, apoyados por equipos extranjeros, continúan la búsqueda de los cuerpos de las personas aún desaparecidas. De acuerdo con el ministro de Salud, Othman Abdelahil, hay 3.252 fallecidos, pero las organizaciones humanitarias advierten que el número de víctimas fatales puede ser más elevado, dado que hay miles de desaparecidos. Son exactamente las 12 del día con 12 minutos, transmitiendo para ustedes aquí, en la capital de la República Mexicana, a través de la señal de Radio Cañón 760. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Son las 12 con 14 minutos. Revisé audiencia hoy en el periódico de New York Times. Dice que la tasa de crecimiento de la población llega a su límite. Ahora será un decrecimiento. Esto a partir, vamos a ver, a partir de un par de años. Es decir, el mundo ya no crecerá como solía hacerlo. Y de este tema vamos a enlazarnos en breve con el doctor Héctor Castillo Bertier, investigador del Instituto de Investigaciones de la UNAM. Los jóvenes tienen una visión demográfica de la vida, ya no quieren casarse ni tener hijos. No, pues esto es la generación que incluye al colega Mejía, al ingeniero y a su servidor ya no, ya los tuvimos, gracias a Dios, pero en este mundo caótico, la verdad es que hay que pensarlo dos veces y los jóvenes lo hacen bien. Pero ¿a dónde va esta historia? Si la población ingresa en decrecimiento, vamos a buscar, antes de enlazarnos, o ya estamos enlazados, ya estamos enlazados con el doctor Héctor Castillo Bertier, investigador del Instituto de Investigaciones de la UNAM. Le agradezco, doctor, por aceptar la comunicación a través de Radio Cañón 760 del Cuadrante, y buenas tardes para usted. Gracias, Federico, muy buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Y doctor, quiero agregar la información que compartiré en su WhatsApp en un breve con usted. Hoy en el periódico New York Times dice que la tasa de crecimiento de la población en un par de años será decreciente. Entonces, llegamos ya al límite, habrá tasa cero, le pregunto, y si esto tiene que ver con esa visión que están adoptando los jóvenes en la República Mexicana. Ni se quieren casar,
ni tener hijos? Pues mira, Federico, creo que lo primero que habría que decir sobre este asunto es que estamos viendo una problemática mundial. O sea, no es una problemática que podamos circunscribir solamente a México o a nuestro país. Realmente este es un fenómeno que tiene toda una historia y viéndolo así como tú lo has mencionado, demográficamente hablando, pues hay distintos procesos históricos que nos hablan de este crecimiento poblacional en el mundo. O sea, si nos vamos a principios del siglo XX, por ejemplo, pues era muy frecuente que las familias tuvieran 8, 10, 12, hasta 14 hijos llegaran a tener. La iglesia, dentro de esos años, pues estaba en contra del aborto, había muchas restricciones para poder tener un control, digamos, de la natalidad, y esto provocó el crecimiento de muchos países. Estos países, viéndolo así a nivel mundial, pues tienes el caso de China, que tiene una población gigantesca de miles de millones de personas, que cuando deciden entrar al régimen comunista, lo primero que prohíben es tener hijos. Entonces dicen, los chinos no pueden tener hijos y se van a limitar a tener un hijo por familia. Y esto se mantuvo durante muchas décadas, impidiendo a los chinos poder tener más familia, y nada más tenían acceso a tener un hijo, un descendiente, generalmente varón, en las familias de chinos. Bueno, todo esto ha venido cambiando, los chinos ya no son tan comunistas como eran, ya entraron al capitalismo, ya se modificó su nivel de vida, y hoy los mismos chinos que tenían esta restricción han abierto las puertas para tener más familia. Y si nos vamos a otro caso, digamos, otro caso que me parece también interesante, de un país europeo, como es Holanda. Holanda debe tener una población de unos 15 millones de habitantes. Y en los años 90, principios de los años 90, sus jóvenes dijeron, ¿sabes qué? Ya no voy a tener hijos, ya no quiero tener hijos, ya no queremos tener hijos, ya no cabemos en Holanda, que es un país muy chiquito y que expulsa a mucha de su población hacia otros países. Y entonces lo que empezaron a tener en Holanda es un decrecimiento de la población que obligó al gobierno a abrir las puertas para que los holandeses decidieran tener hijos. Y entonces se dijo, bueno, si tienes un hijo, si tienes 2 hijos, si tienes 3 hijos, te vamos a dar ciertos beneficios sociales. Y empezaron a darles mejores salarios, mejores instalaciones, mejores viviendas, mejores escuelas y más prestaciones para que los holandeses recuperaran este crecimiento poblacional. Entonces, lo que estamos viendo son momentos, digamos, mundiales que son muy distintos en uno y otro país. Y en el caso mexicano, sí, efectivamente, nuestros jóvenes actualmente, muchos de nuestros jóvenes dicen, ya no quiero tener hijos, ya no quiero traerlos a este mundo y en estas condiciones que tenemos. Y puede suceder que efectivamente dentro de México tengamos un decrecimiento poblacional, como lo dice el periódico New York Times en su nota que mencionas, pero esto no va a ser permanente, son momentos coyunturales que tienen que ver con una dinámica, con una situación mundial y con un sentimiento de las nuevas generaciones. Gracias por esta primera explicación al tema y déjeme precisarle, doctor, por la rapidez de la información, así se lo presenté, pero no. Dice la nota específicamente, los niños que nacen hoy y al llegar al 2080, cuando tengan 60 años, entonces ahí es cuando inicia el declive en el crecimiento poblacional, disculpe. Cito textualmente, si hoy usted o servidor tuviéramos hijos, nuestros hijos a los 60 años, en el 2080, serán testigos de ese decrecimiento poblacional. Que finalmente terminará siendo muy positivo para el mundo.
En lo cual coincidimos abiertamente, pero usted nos plantea un escenario y todos coincidimos. Hay un mundo caótico, la aldea global está en esa condición, a lo cual no escapa México, y entonces cada vez será esta nueva generación la que va a pensar dos veces si quiera contraer nupcias, y más bien se inclinará por hacer una vida común en pareja, y hasta ahí la historia, doctor. Así es, sí, efectivamente, estos cambios locales, estos cambios en países concretamente, pueden suceder, pueden darse, y sí, seguramente tendrán una influencia en el futuro. Pero si consideras nada más la población actual de México de 130 millones, más o menos 130 millones que debe tener el país, esta reducción sí efectivamente puede tardar, puede detenerse, pero no solo eso va a influir por la mera decisión de los jóvenes. Va a tener que ver mucho el nivel de políticas, el nivel de compromiso, digamos, que establezcan los gobiernos dentro de sus poblaciones para regular estos crecimientos demográficos. O sea, los crecimientos demográficos casi siempre van acompañados de políticas públicas, de estrategias de gobierno y de visiones de largo plazo. No son cuestiones aisladas que aparezcan de repente, y casi siempre están ligadas a los fenómenos políticos que se están viviendo en los distintos países. Déjeme precisar con usted, doctor, algunos datos que comparte esta mesa de trabajo que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por ejemplo, en el 2020 los nacimientos en México ya sufrieron una caída, ahí habla de hasta 21% respecto al 2019, al pasar de 2.090.000 a 1.629.000, esto ingresando ya a la pandemia, y esto entonces llevó a varios jóvenes a reconsiderar su papel, la razón por la que los jóvenes mexicanos ya no querían tener hijos, el contagio, el confinamiento, la COVID y la suspensión de actividades no esenciales como el registro civil. Más allá de esos factores enunciados del 2020 al 2022, ya usted nos menciona otros como son la situación económica y pues vaya, los de economía más fortalecida, conocer el mundo y no detenerse ante ello, ni el cambio climático. Así es, fíjate que sí, efectivamente, los fenómenos que han sucedido, como fue el virus, la pandemia que tuvimos de COVID en el 2020, pues modificaron muchas de las relaciones sociales que teníamos, ¿no? Y efectivamente, si a un mundo de por sí caótico, de por sí violento, de por sí difícil, y sobre todo difícil de superar en condiciones económicas que no siempre son las mejores, que muchas veces son situaciones precarias, pues sí te hace pensar, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a traer a un nuevo habitante a padecer estas cuestiones, estas situaciones que estamos viviendo? Y habría un dato que me atrevo a ponerte ahí en la mesa de discusión, que es, ok, no quieren tener hijos, pero entonces empiezan a tener perros y empiezan a tener mascotas, y entonces incluso entre las jóvenes actualmente a los perros se les llama perrijos, haciendo como mofa de que, bueno, no es mi hijo, es mi perro, pero lo quiero como si fuera un hijo. Oiga, doctor, y déjeme también plantearle el temor a las enfermedades, dado que junto con ese registro del INEGI, la Organización Mundial de la Salud también presentaba, y me parece que esto puede incidir, o nos explica, doctor, dice la Organización Mundial de la Salud que ya desde los 35 años, pues ya un humano es proclive a ser diagnosticado con Alzheimer. Esto es un estudio de hace un par de años y aparentemente refleja ya una condición de temor por parte de este grupo de jóvenes hacia ese y múltiples padecimientos crónico-degenerativos, o lo que usted desea agregar.
No, fíjate que esto es muy cierto. Y esto tiene que ver con otro dato demográfico que es la existencia de vida. O sea, hoy, por ejemplo, nuestro nivel de vida superó mucho lo que teníamos hace 30 o 40 o 50 años. O sea, hoy la esperanza de vida es mayor. Las mujeres llegan a ser hasta de 80 años, los hombres de 76, 78 años, ¿no? O sea, esta posibilidad de vivir más años ha crecido por muchas cosas, o sea, las medicinas, los avances científicos, la mejor alimentación, etcétera. O sea, hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver con este crecimiento en la expectativa de vida de los jóvenes. Y sí, también estas enfermedades que, pues, cuando yo era joven, cuando yo era niño, pues simplemente le llamaban demencia senil. Ay, pues sí, el viejito ya no se acuerda de las cosas. No, que son enfermedades que se pueden diagnosticar, que se pueden tratar y que muchas de ellas no tienen ninguna solución, como es el caso del Alzheimer, ¿no? Entonces, si tú dentro de esta lógica dices, bueno, tengo más años de vida, pero existen estas enfermedades y puedo caer en estas enfermedades, y aparte, por ejemplo, en México no existe todavía la muerte asistida, como ya existe en otros países, ¿no? Entonces, de plano dices, ¿para qué seguimos incrementando la población si estos conflictos nos están marcando una pauta de lo que va a ser nuestro futuro? Doctor, no pasaría inadvertido, agradeciendo el tiempo que dispone para la audiencia de Radio Cañón. Nos preguntaba la audiencia, ahora, ¿y quién va a atender a la población adulta mayor? Por eso tal vez los jóvenes le piensan dos veces en no tener hijos, en no casarse, poder cubrir las necesidades de una renta en el mejor de los casos, y mantenerse en esa generación que todavía relativamente disfruta algo diferente a lo nuestro, pero agregue este último tema. Pues mira, ahí lo único que se me ocurre es pensar hacia futuro, ver hacia futuro y decirte que, digamos, dentro de la lógica política que ha tenido el país en los últimos años con esta llamada cuarta transformación, se dio un énfasis hacia no individualizar tanto la vida de las personas y socializarla más, o sea, regresar al concepto de comunidades y trabajar a favor de los pobres, como se ha mencionado insistentemente. Bueno, toda esta visión de trabajar colectivamente, de trabajar comunitariamente, de trabajar expandidamente en beneficio de estas comunidades, seguramente llevará también a pensar igual que lo han hecho ahora otorgando las pensiones para los adultos mayores y lo demás, que ha sido un beneficio sobre todo para las comunidades más pobres, las comunidades más marginales, que sí realmente les ayudó a mejorar su situación de vida. Seguramente una siguiente etapa de eso será comunidades de atención para los grupos mayores, que ya no tengan estas familias que atenderlos y que estén viviendo en comunidad, que tengan estos recursos, e insisto, que sea parte de una política pública, de una estrategia del Estado de atención. Esto va a ser muy complicado de resolver de manera individual. Creo que será necesario tener una visión colectiva y sobre todo será necesario incorporar la lógica de una forma de gobierno distinta para atender los problemas en el futuro. Y creo que si algo deberíamos esperar de los jóvenes, las poblaciones que todavía tienen acceso, tienen trabajo, tienen aspiraciones y que se quieran incorporar a la política, que no olviden estas temáticas, porque estas temáticas finalmente, igual que muchas otras, nos van a afectar a todos y van a impactar en todo el país de muy diversas formas. Agradecer el tiempo que dispone en este espacio meridiano de Radio Cañón 760 del Cuadrante. Cerramos agradeciendo su disposición, doctor Héctor Castillo Bertier,
investigador del Instituto de Investigaciones de la UNAM, solo con los datos. Usted seguramente los tiene, si no, se los recordamos a la audiencia. Para el 2085, fecha en que ese que el bebé que nace hoy tendrá 60 años, la población será de 10,000 millones, y en el 2022 ya superamos los 8,000 millones de habitantes, doctor. Así es. Sí, tienes toda la razón. Digo, esas son las perspectivas demográficas de crecimiento. Así es. Estás en lo correcto. Gracias por aceptar la comunicación, doctor Héctor Castillo. Le vamos a seguir requiriendo cuando su tiempo le permita. Buenas tardes y mejor inicio de semana. Gracias, Federico. Estoy a tus órdenes y un saludo a todo tu auditorio. Gracias a usted, doctor. Vamos a un pequeño corte, son las 12:32. Esos son los números y esa es la realidad de México y la aldea global. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. 12:34. Dentro del primer encuentro de salud integral de la mujer 2023, la salud de la mujer desde niña, adolescente, adulta y mayor, el tema relevante es la importancia de la inoculación contra el virus del papiloma humano. Vía telefónica está enlazado el doctor Guillermo Fojaco Villanueva, especialista de Encuentro de Salud Integral para la Mujer y coordinador del módulo de niñas y adolescentes como pediatra especialista en adolescencia y ginecología infanto-juvenil. Muchas gracias, doctor Guillermo Fojaco Villanueva, por aceptar esta comunicación con Radio Cañón 760 y buenas tardes para usted. Hola, Federico, buenas tardes y mucho gusto también. Gracias por la invitación a ustedes. Al contrario, doctor, por aceptar la comunicación con Radio Cañón y su audiencia principalmente, la cual está interesada en profundizar en este tema de la inoculación contra el virus del papiloma humano. ¿Cuál sería ese ABC para entenderlo y su importancia, doctor? Pues en general, el enfoque que tiene el Encuentro de Salud Integral de la Mujer, el primero es todo lo relevante acerca de la salud de mujeres en todas las etapas de la vida. Desde que son niñas, adolescentes, mujeres adultas e incluso ya después de la menopausia, que muchas veces nos olvida que las mujeres existen más allá de la edad reproductiva. Y por supuesto, dentro de eso también pues queremos hablar de la importancia de la prevención. Dentro de la prevención incluimos también la vacunación de VPH. La vacunación de VPH pues es algo que se hace afortunadamente en México, el gobierno lo hace de forma gratuita desde hace varios años. Y la relevancia de que se haga es que es la mejor forma en la que podemos prevenir el cáncer cervicouterino. Eso es lo relevante y lo importante. Pero en general en el encuentro tenemos como esta visión de ver la salud como algo global y como algo que es a nivel psicosocial, no solamente con el hecho de que la gente esté sana. Entre otras cosas, hay un grupo de expertos en el tema que hablan sobre inmunización y afirman que el esquema de una dosis única, doctor, es suficiente. ¿Usted comparte esta información en el caso de la protección contra el cáncer de cuello uterino, comparable, como ellos denominan? Yo creo que, siempre una vacuna va a ser mejor a ninguna vacuna. Y sí se ha visto en algunos estudios que el esquema puede ser comparable, pero yo particularmente, yo Guillermo Fojaco, siempre prefiero que sea el esquema completo. A mí me gustaría como incluso a futuro, ya como queriendo tener más prevención y todo lo demás, incluso vacunar también a los adolescentes, de los hombres, no solo a las mujeres. Lo importante entonces es, a partir de los esquemas de salud planteados por la UNICEF o la misma, en nuestra región, la Organización Panamericana de la Salud, entonces sí es importante que se introduzcan estas vacunas de manera masiva para priorizar la inmunización, pero de los diferentes grupos, o quiénes serían más proclives a su desarrollo, y si tendría que haber una clasificación para las vacunas contra el virus del papiloma, doctor. Pues la verdad es que cualquier persona que tenga una vida sexual activa puede ser proclive a tener una infección por VPH, cualquiera. No está exento ni de que la gente sea promiscua o de que tenga cierta edad, y justamente por eso se pone en etapas antes de que la gente empiece su vida sexual. Pero justo, sí, yo creo que es bastante relevante que si médicos particularmente o personal de salud, personas que tengan contacto con la salud de la población en general y sobre todo de mujeres
que quieran conocer un poquito más de información que hacer con nosotros. El ENSAIN, pues, se va a llevar a cabo el siguiente fin de semana, el fin de semana del 29 de septiembre, y justo pues el enfoque es de dar información a personal de salud en general, no solo a médicos, sino a enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, acerca de temas relevantes de salud de las mujeres en todas etapas de su vida. No existe como una fecha límite para que se inscriban, entonces les invito totalmente, si nos está escuchando por ahí cualquier persona que esté interesada, a que se inscriban. Nos pueden buscar en internet como ENSAIN, lo organiza la Asociación Mexicana de Atención a Grupos Vulnerables, y va a haber muchísimos temas dentro de esto. El propósito pues justamente esto, que estos temas como el BPH sean visibles y que el personal de salud, que es al final quien está a cargo muchas veces de la toma de decisiones, tenga la información más relevante y más adecuada. Siempre. Entonces, este próximo fin de semana es la invitación, doctor. Ajá, de este fin de semana al que sigue. ¿Algún medio para que la audiencia, particularmente las jovencitas, quienes escuchen o sus señoras madres, que lo hagan Radio Cañón en este mismo momento, estén informados de cómo asistir, cómo acumular la información necesaria para que esa iniciativa lanzada en el 2020, doctor, de eliminar el cáncer de cuello uterino, pues se pueda concretar siempre y cuando haya equidad al acceso de las vacunas? Sí, claro. Particularmente, el encuentro está dirigido a personal de salud. Si hay algún personal de salud ahorita que nos escuche que esté interesado en obtener becas y que se quieran inscribir de forma gratuita, les voy a dar un número. Se pueden comunicar ahí y ahí pueden obtener información. Es el 5536 628839. Lo repito. 5536 628839. Dentro del encuentro también tenemos algunos talleres y alguna información que va dirigida a la población en general, pero es una parte mucho menor. También si quieren más información pueden marcar el mismo número, obtener información si son parte de la población general. Igual, personas que estén interesadas como en todo ese tema de la vacunación, que quieran completar sus esquemas, todo lo demás, pues se puede hacer tanto en el medio público como en el medio privado. En el medio público, pues en general hay campañas de vacunación que se hacen en las escuelas, sobre todo en las escuelas primarias y secundarias, en las que completan el esquema de vacunación en las niñas a partir de los 11 años. Si por alguna razón no lograron completar ese esquema, pueden acercarse a su centro de salud y intentar que se las pongan. Ya en caso que hubiera una negativa, pues lo más relevante y lo más conveniente será que se acercaran y la buscaran por el medio privado, que yo creo que sí es bastante importante y es una inversión que vale la pena. Otro grupo que también se puede vacunar son las mujeres que viven con VIH, ya sean mujeres cisgénero y mujeres trans. Eso también tienen que acercarse a su centro de salud. Y yo creo que es un tema que no se debe dejar de lado y que si lo pueden hacer, lo deben de hacer. Vamos a repetir el número que amablemente deja a disposición de personal médico que en este momento mantenga la sintonía aquí en el 760 del cuadrante. Nos decía 55 36 62 88 39, ¿es correcto? Justamente, Federico, ese mismo. A comentarios, agradeciendo el tiempo que dispone en esta su casa informativa, que orienten a personal médico y a la ciudadanía abierta, o particularmente mujeres con padecimientos crónico-degenerativos. Le escuchamos, doctor, por favor. Pues, yo creo que siempre para mí como pediatra, lo más relevante de la salud siempre va a ser la prevención. Entonces, siempre hay que tener este enfoque preventivo. A veces pasa, ¿no?, que las personas en general tendemos a ir al médico únicamente cuando estamos enfermos o enfermas. Sí, pues no es el punto. A veces nos olvida, por ejemplo, hablando de mí específicamente, yo soy pediatra, casi siempre la gente tiende a llevar a las niñas y niños al doctor como muy seguido en los primeros años de vida, ¿no? Cuando que acaban de nacer, que tienen 1 año, 2 años, pero después de los 4 o 5 años nos olvida que siguen requiriendo visitas médicas. Entonces, lo que yo podría decir y mi mayor consejo siempre va a ser que hagamos medicina preventiva y que no dejemos de ir a chequeos médicos simplemente porque tenemos que ir, pues hacerlo como una rutina. Una recomendación de carácter bianual. ¿Cuál sería su recomendación para esas evaluaciones médicas hacia las niñas, las adolescentes o mujeres en situación de riesgo, doctor? Pueden acercarse tanto a su centro de salud, que siempre, afortunadamente, hay uno cercano en todos lados, o pueden buscar un buen médico general que sea médico de cabecera, médico de familia. En caso de las niñas y niños y adolescentes, yo siempre voy a
pensar, y siempre voy a creer que lo mejor es que sea un pediatra o una pediatra, pero si en caso que no se pudiera, siempre una revisión con un médico general puede ser factible y es algo que también es adecuado. Doctor Guillermo Fojaco Villanueva, especialista de Encuentro de Salud Integral para la Mujer, le agradezco haya tomado la llamada para Radio Cañón 760. Conforme a los resultados que arroje esta invitación al personal médico y población abierta, ojalá podamos volver a platicar. Muchas gracias, doctor. Claro que sí, Federico, abierto a lo que necesites, aquí andamos, y cualquier invitación yo acepto. Gracias a usted, doctor. Son las 12:43, no se vaya. Hay más información aquí en la señal de Radio Cañón 760. Un lunes de salud, básicamente, que nos interesa a todos, de crecimiento poblacional, y a partir de ello, en un caso focalizado, que es el virus del papiloma humano. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón. Radio Cañón anuncia que se encuentra ya vía telefónica Mike Vigil, exagente de la Agencia de Lucha Antidrogas de la DEA, a propósito de la extradición de Ovidio Guzmán y la venganza de los carteles. Muchas gracias, Mike Vigil, por aceptar esta comunicación con su casa informativa Radio Cañón 760 en la República Mexicana, en la Ciudad de México. Buenas tardes para usted. Mike, buenas tardes para usted. Estamos enlazados con Mike Vigil, exagente de la Agencia de Lucha Antidrogas, la DEA. Mike Vigil, buenas tardes. Federico, buenas tardes. Un gusto de saludarlo. Al contrario, Mike, desde luego la audiencia le pregunta a través de los micrófonos del 760, ¿cuál es su evaluación e interpretación de la extradición de Ovidio Guzmán el 15 de septiembre, el día de la independencia, como su captura cuando el presidente Biden arribó a México, y lo habíamos platicado ya en enero de este mismo 2023? Le escuchamos, Mike Vigil, adelante, por favor. Sí, es un golpe bueno para la justicia, para el imperio de la ley, pero en realidad, Federico, no va a tener ningún impacto en el cartel de Sinaloa, porque el Chapito, el Ovidio, ni es el líder de los Chapitos. Ese es Iván Archibaldo, y luego sigue Jesús Alfredo, y luego Ovidio y su hermano Joaquín. Pero esto, ojalá que vaya mejorando las relaciones bilaterales en el ambiente contra las drogas entre México y los Estados Unidos, pero a ver qué sucede, porque si no destruyen la infraestructura del cartel de Sinaloa, va a seguir funcionando igual. Y cuando digo destruir la infraestructura, es identificar y detener a los políticos que protegen al cartel, a los que lavan el dinero, los abogados que apoyan al cartel. Y solo que si no hacen eso, no va a tener ningún impacto, como digo. Advierte Mike Vigil represalias en contra de funcionarios mexicanos a partir de esta extradición, y particularmente quienes se hayan vinculado con Ovidio Guzmán y los Chapitos. Sí, pues obviamente un cartel como el cartel de Sinaloa no va a poder funcionar si no tiene protección, no nomás de políticos, pero también miembros de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, en México, el Ejército, la Guardia Nacional, pues siempre va a haber gente que protege. En esta del sur al norte, del norte al sur del Bravo, siempre habrá soplones o quienes protejan a los sicarios. ¿A qué atribuye también que en estos días Mike Vigil se ofrecía libertad a la señora Coronel, una de las esposas del Chapo Guzmán, de Shorty, como lo llaman allá? Sí, es que M. Coronel, ella se halló culpable aquí en los Estados Unidos.
la condenaron a 3 años, pero estuvo nada más encarcelada como 2 años, que yo creo que fue por buen comportamiento. Solo que ella ahora está libre, pero tiene que estar, la liberación tiene que ser supervisada por 4 años. Entonces, ella no va a poder salir de los Estados Unidos durante esos años porque se tiene que reportar constantemente con las autoridades acá. Y yo creo que no quiere regresar a México porque Chapo Guzmán tiene muchos enemigos allá. Y luego también el cartel de Sinaloa, posiblemente como sufren de paranoia, van a pensar que colaboró. Esto es importante lo que precisa Mike. Ahora, en su perspectiva, ¿cuáles serían los primeros cargos que estará enfrentando a partir de su presentación en Chicago Ovidio Guzmán? Y si entre ellos está fentanilo, pues esto augura seguramente 2 cadenas perpetuas, o habrá ahí algún arreglo en la eventualidad que Ovidio Guzmán diga lo que sabe. Sí, él está acusado en 3 jurisdicciones federales, en Chicago, también en Nueva York, y luego también en la capital, el Distrito de Colombia, aquí en Washington. Entonces, él enfrenta cargos de conspiración, el uso de armas, y luego aparte de eso, que él manejó una empresa criminal continua, y si lo hallan culpable sobre de esa ley, entonces lo mínimo que le van a dar va a ser 20 años o posiblemente hasta una cadena perpetua. Entonces yo pienso que si lo hallan culpable le van a dictar una cadena perpetua. En su perspectiva, Mike, ¿cree que el hecho que Ovidio pues se desistiera a ampararse y prácticamente fuera un coadyuvante para la extradición facilita el camino a Ovidio y las autoridades estadounidenses de llegar a donde deben llegar en tiempos cruciales de la agenda bilateral en materia de seguridad? No te escuché muy bien, Federico. En tiempos cruciales de esta agenda bilateral en la que la seguridad nacional es preponderante, el hecho que Ovidio se desistiera a aceptar amparos le ayuda a él, ayuda a la relación entre ayuda a limpiar ambas casas, allá y aquí. Bueno, ojalá, pero no creo, Federico, porque ya ves lo que ha sucedido con el mandatario López Obrador, que siempre ataca a las agencias federales, especialmente la DEA, y esto sucedió después de que fue detenido Salvador Cienfuegos aquí en los Estados Unidos. Entonces no espero que vaya a cambiar hasta que no salga López Obrador de la presidencia, y luego tenemos que ver quién entra. Esto es también en un año de elecciones en México como en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos pues ya es objeto de una politización, como dijo el presidente López Obrador aquí. Y seguramente, Mike Vigil, pronto veremos nombres de exgobernadores, posiblemente un expresidente de México. No sé si lo apuntó Mike Vigil. En algún momento me corrige, desde luego, un expresidente que fue subsidiado en su campaña presidencial allá por el 2012, o simplemente esto lo dirá el tiempo. Ovidio quedará ahí en el penal, igual que su padre, tal vez en Colorado. ¿Qué escenarios prevé un experto en temas de seguridad como es Mike Vigil, y también en el tema de la justicia de ambos países? Sí, yo creo que si hayan culpable a Ovidio, y hay que recordar que es inocente hasta que lo hayan culpable, pero si lo hayan culpable, posiblemente lo pongan también en la cárcel de máxima seguridad que queda en Florence, Colorado. Pero como él no fue el mero jefe del cartel de Sinaloa, también es probable que lo pongan en una cárcel pues, de máxima seguridad, pero no
necesariamente la de Colorado que reemplazó a Alcatraz. Ahora, quedan libres, como ya lo platicamos, los otros chapitos, Jesús Alfredo, Iván Archibaldo y Joaquín Jr. Esto nos hace ver que no va a menguar la delincuencia y ellos se van a reagrupar, como decía Mike, en este cartel de Sinaloa. Sí, y fíjate que ellos no son los líderes del cartel de Sinaloa. El líder es Ismael Mayo Zambada. Mayo Zambada ha manejado el cartel de Sinaloa desde 1993, cuando fue capturado Chapo Guzmán por la primera vez en Guatemala, y luego estuvo en la cárcel de Puente Grande, se escapó y luego lo pusieron en Altiplano, se escapó de ahí y luego ya cuando fue extraditado y condenado aquí en los Estados Unidos, pues el que ha manejado todo eso es Mayo Zambada, y él no sale de la Sierra Madres. Entonces yo he estado en esa sierra y es muy difícil para localizar o capturar una persona mientras que está ahí en esas montañas. Finalmente, Mike, agradeciendo el tiempo que dispone con Radio Cañón, que es su casa informativa, decía Mike Vigil recientemente, Estados Unidos está desesperado por detener también al Mayo Zambada. ¿Por qué no ellos facilitan, como fue el caso del Chapito, esa logística que permitió su captura? ¿Qué va a ocurrir con el Mayo Zambada finalmente, Mike Vigil? Sí, como te digo, Mayo Zambada no sale de la sierra. Entonces, por ejemplo, él tiene amigos de seguridad, gente que vigila, si mira, por ejemplo, elementos del ejército, elementos de la fuerza de seguridad o personas que no conocen, de inmediato se entera Mayo Zambada. Y si haces un asalto, por ejemplo, por helicóptero, van a escuchar los motores de los helicópteros, entonces se pueden dar la fuga. Y luego, como esa sierra es muy, muy, muy dura, hay miles de lugares donde se puede escapar. Una vez que muera el Mayo Zambada, entonces sí se desatará la guerra esperada en el territorio mexicano. Bueno, lo que va a suceder si muere Mayo Zambada, yo creo que el cartel de Sinaloa se va a fragmentar y se va a formar 2 o 3 carteles, así como ha sucedido en el pasado. Muchas gracias, Mike Vigil, por aceptar esta comunicación con la casa informativa de usted, Radio Cañón. Buenas tardes y gracias por proveer información a nuestra audiencia. Gracias, Federico. 12:58, gracias, ingeniero, por todo tu apoyo. Gracias al colega Mejía. Siga usted aquí en la señal de Radio Cañón, incluyente, plural y aportadora de contenido. Así lo dice Lamón. Con Federico Lamón. Sonido viral. Así lo dice Lamón.